Damos inicio entonces, aperturamos la guía de estudio número 2 del curso de legislación turística. En la guía 1 estuvimos hablando de qué es la legislación y cuál es la clasificación. Recuerden que les dije que esa clasificación que vimos en base al ámbito, al contenido, al ámbito temporal y al ámbito espacial es en relación al curso de legislación turística, porque existe otra clasificación de leyes, pero eso ya los estudiosos del derecho lo verán según la rama. Acá, en la guía número 2, vamos a estar hablando de qué es la legislación turística y hotelera y cuál es la división de las leyes en el ámbito del turismo. En primer lugar, entonces, nos vamos a ir a conocer qué es la legislación turística y hotelera. Anteriormente dijimos que la legislación son todas las leyes que rigen a un Estado. ¿Se recuerdan que yo les dije que para que se dé el Estado se necesita de 3 elementos? Los elementos son territorio, población y poder. Sí, recuerdan, ¿verdad? Son 3 elementos claves. Territorio. Si hablamos del territorio en Guatemala, la extensión territorial de toda Guatemala país es de 108.890 kilómetros cuadrados. Entonces, esa parte geográficamente es donde va a aplicar todas las leyes. Si hablamos de la población, tendríamos que ver el censo actual de la población a nivel país. Y si hablamos del poder, dijimos que son 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, la legislación son todas las leyes que van a regir en un país, en todo el territorio y de toda su población. ¿Estamos claros ahí con eso? Ahora, si lo llevamos al campo del turismo, ese mismo concepto, vea usted y dice: la legislación turística y hotelera se define como el conjunto de leyes y disposiciones jurídicas creadas con el objetivo de regular la actividad que desarrollan las personas individuales o colectivas en las ramas de ¿qué? El turismo y la hotelería. Cuando está haciendo referencia a las personas individuales o colectivas, quiero que entiendan que según la ley existen empresas turísticas, ¿sí? Y hay personas que trabajan en el campo del turismo. Si hablamos de empresas turísticas, vamos a hablar de hoteles, toda la hotelería, ya sea que sea un hotel, un motel, un autohotel, una pensión o un hospedaje, están dentro de la hotelería. Usted dirá, ¿será que un motel y un autohotel están en la hotelería? Sí. Según la ley, vean, ahí dice, en una de las leyes dice, reglamento para el funcionamiento de establecimientos de hospedaje, ¿ya vieron? Y en Guatemala los establecimientos de hospedaje no son solo los hoteles, los moteles y los autohoteles, que lamentablemente por nuestra baja cultura se le ha dado un mal uso, pues es otro tema, ¿verdad? Pero en otros países sí funciona correctamente. Y en Guatemala la ley hace referencia a estos establecimientos. Por eso es que arriba el concepto nos está diciendo que son todas aquellas personas individuales o jurídicas. Es decir, que cuando hablamos de individuales estamos diciendo que pueden ser los guías de turismo, los tour operadores. Ellos trabajan de manera individual, es decir, que no necesitan de una empresa como tal para poder ejercer sus funciones. Entonces, la ley hace referencia a que la legislación turística van a ser todas esas leyes que van a regir en el campo del turismo, específicamente lo que a nosotros nos interesa. Y algunos ejemplos de la legislación turística tenemos a esto, ¿sí? Como ejemplos. Estos son algunos, no son todas las leyes, ojo con esto. Son algunas de las leyes en materia del turismo. Por ejemplo, la ley orgánica del INGUAT. Primero, veamos qué es el INGUAT. Esas son siglas y se define como Instituto Guatemalteco de Turismo. El INGUAT, la sede central está en la ciudad capital. El INGUAT es el encargado de promover el turismo en Guatemala a nivel interno, es decir, Guatemala país, y a nivel externo. Se recuerda que yo le expliqué que para ingresar a Guatemala se puede hacer a través de 3 vías: aérea, marítima y terrestre. El INGUAT promociona a Guatemala a través de las embajadas, consulados, aduanas, aeropuertos, a través de las portuarias, a través de las agencias de viajes, a través de los guías de turismo, las agencias de viajes a su vez a través de las redes como las páginas de internet, las plataformas en internet. Entonces,
es una cadena, pero ¿de dónde sale toda la información en el ámbito del turismo? Es de esa institución conocida como INGUAT. Entonces hay una ley que es la Ley Orgánica del INGUAT y aparte está el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del INGUAT. Ahí hablamos dos, pero aquí no lo tenemos como ejemplo. El siguiente dice reglamento para establecimientos de hospedaje. Yo ya les dije, los establecimientos de hospedaje según la ley aquí en Guatemala pueden ser, están en grupos y en categorías, hoteles, moteles, pensiones y hospedajes. Esos son los grupos. Categorías de 1 a 5 estrellas, de 1 a 3 estrellas, ABC y ABC. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay leyes para que funcionen los establecimientos de hospedaje en Guatemala. Hay. Habla de otro ejemplo y dice regulaciones para el funcionamiento de las agencias de viajes. Cuando el turista extranjero viene a Guatemala, este solicita el servicio de las agencias de viajes. ¿Qué hace una agencia de viajes? En breve le estoy diciendo para que entienda estas leyes. La agencia de viajes es la que coordina los viajes para los turistas. A eso se le conoce como paquetes turísticos. Por ejemplo, cuando una agencia de viajes les da hospedaje, alimentación, transporte, ingreso a sitios turísticos, guías de turismo, cuando une todo eso, todos esos servicios y productos, a esa unión se le conoce como paquete turístico. Vea que yo le estoy dando términos que no nos aparecen en nuestra guía, no veo a nadie tomando nota y espero que los que estén en línea estén tomando nota. El paquete turístico entonces lo crean las agencias de viajes. A su vez, en algunas agencias de viajes están laborando para estas los guías de turismo. En Guatemala, la ley, vamos a ver si habla de la ley de guías de turismo. Sí, dice regulaciones para inscripción y funcionamiento de los guías de turismo. En Guatemala, según la ley, pueden funcionar 4 tipos de guías de turismo. El guía de turismo es aquel que, por ejemplo, ahorita yo les digo, miren ustedes, nos preparamos, vamos a un tour a Ichinché. Y entonces empieza, estamos en la ruta tal y tal y tal, llegamos a las ruinas de Ichinché, fueron construidas en el año tal tal, se asentó el grupo tal tal y empieza toda la información. Ese es un guía de turismo. En Guatemala, esa ley, el nombre de esa ley que ustedes ven ahí en pantalla, habla de que en Guatemala pueden haber guías locales, guías comunitarios, guías generales y guías especializados. Son 4 tipos de guías de turismo que pueden funcionar dentro de nuestro país. Claro, existe otro tipo de guías de turismo, pero afuera de Guatemala, en otros países. En Guatemala no pueden activar más que guía comunitario, local, general y especializado. Son 4 tipos de guías de turismo. Hay otra ley, dice ahí, reglamento de operaciones, de operadores de marinas turísticas. Ya vamos a ver dónde hay una marina turística acá en Guatemala. Legislación protectora del patrimonio cultural. En Guatemala hay sitios turísticos declarados como patrimonio cultural. Tal es el caso del Parque Nacional Tikal, Quiriguá, que son parques, están en categoría de parques y son parte del patrimonio. De hecho, están declarados como patrimonio de la humanidad. Entonces, hay leyes que van a cuidar a ese patrimonio. Usted va a Tikal y usted no puede hacer lo que usted quiera en Tikal, usted tiene que respetar lo que la ley establece. Entonces, veamos, regresemos al concepto. La legislación turística dice que son todas las leyes que van a regir en el ámbito del turismo. Entonces, aquí este listado, que aún hace falta varias, solo son un par de ejemplos los que tenemos acá. Estas leyes que ustedes están viendo ahí en pantalla son las leyes que nosotros que estamos estudiando la carrera de turismo tenemos que conocer. Por lo tanto, vamos a leer la Ley Orgánica del INGUAT, el Reglamento para Establecimientos de Hospedaje, en fin, vamos a ir viendo, conociendo y leyendo algunos puntos esenciales de esta legislación. Hay otra ley ahí que dice Ley Protectora de la Antigua Guatemala. ¿Quiénes conocen la Antigua Guatemala? ¿Han ido a la Antigua Guatemala? Ven que ahí en la Antigua Guatemala ruinas, hay muchas iglesias. Eso es parte del patrimonio cultural de Guatemala, pero la Antigua Guatemala está declarada como patrimonio mundial, patrimonio universal, dice la ley. Entonces, hay una ley específica para la Antigua Guatemala. Alguien dirá, qué feas las calles de la Antigua Guatemala, ¿por qué no les quitan esa piedra fea y las mandan a asfaltar? La ley dice
que esas piedras son parte del patrimonio, porque ese es el contexto histórico del antiguo Guatemala. Ahí no pueden mover nada. De hecho, para que alguien quiera pintar o cambiar o modificar su fachada, si tiene una vivienda en el antiguo Guatemala, tiene que solicitar una licencia. Si le dan esa licencia, puede cambiar la fachada de su casa. No está autorizado a hacer cambios o modificaciones en la antigua Guatemala porque está la ley protectora de la antigua Guatemala. En las iglesias, de igual manera, si se quiere hacer un trabajo de restauración, reconstrucción, tampoco, a no ser que el conservador de la ciudad, que es el título que se le da a una persona, que es el encargado de ver todas las obras en el antiguo Guatemala, apruebe el proyecto. Entonces, tenemos que estudiar cuál es la ley del antiguo Guatemala. ¿Sabe que en el antiguo Guatemala el peatón lleva la vía? Usted va en su vehículo allí en la antigua, de repente se le cruza una persona, él lleva la vía, no el vehículo. En la antigua Guatemala no se puede bucinar, en la antigua Guatemala no se puede ir a excesiva velocidad, en la antigua Guatemala usted no se puede estacionar en cualquier lado porque si no ya le colocan su cepo. Entonces hay leyes. ¿Por qué? Porque la antigua Guatemala está declarada como patrimonio de la humanidad, está protegido por la UNESCO. Entonces ya vamos a ver, tenemos que comprender qué es lo que dice la ley, para que cuando nosotros salgamos al campo laboral sepamos qué se puede y qué no se puede hacer en materia de turismo. Yo les hablaba acá de los guías de turismo. El guía de turismo, su trabajo es dar a conocer sitios y atractivos turísticos, pero le dije que habían 4 tipos: local, comunitario, local, general y especializado. Son 4 tipos. Ahora bien, un guía comunitario no puede dar tour en todo el territorio nacional. Si se le sorprende con su carnet que diga guía comunitario y está dando tour en el Petén y qué sé yo, es de Acatenango, tiene una sanción y puede llegar hasta perder su carnet que lo acredita como guía de turismo. Hay leyes. Si usted quiere ser un guía de turismo, con el hecho de graduarse de la carrera de bachiller en turismo, usted no puede ser guía de turismo. ¿Por qué? Porque la ley dice que para que podamos ejercer como guías de turismo, tenemos que ir al INGUAT o al INTECAP, en su defecto, para capacitarnos, y el INGUAT nos dará la acreditación de guías de turismo. Así que si alguien quiere ser guía de turismo, puede hacerlo, solo que se tiene que capacitar a otro nivel. Y la última ley dice legislación protectora del patrimonio natural. Dentro del patrimonio natural, obviamente su nombre lo está diciendo, entra todo el recurso natural: ríos, lagos, lo que es la flora, la fauna, la vegetación, entra dentro de estos 2 elementos. Ahora, el patrimonio natural también tiene protección. ¿Por qué? El turismo tiene un impacto, es decir, que cuando vienen los turistas o nosotros como nacionales ejercemos turismo, de una u otra manera impactamos o deterioramos el recurso turístico. El impacto puede ser positivo o negativo. Pero ¿en qué ámbitos se logra el impacto? El impacto se logra en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito medio ambiente o ambiental. El turismo llega a impactar. Entonces hay una ley, vea, dice legislación protectora del patrimonio natural. Porque imagínense, por ejemplo, el que visite el biotopo Mario Dari Rivera, ese está en Baja Verapaz, especialmente en Salamá. Entonces, visitamos el biotopo Mario Dari Rivera, que es la casa del Quetzal. El Quetzal es nuestro símbolo patrio, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, al llegar al biotopo, hay que hacer sendero. Y las personas, muchas veces usted sabe que la cultura del guatemalteco es muy mala, donde quiera anda tirando basura. Imagínense que no hubiera una ley que protegiera el patrimonio natural. Cualquier turista que llega a tirar basura, ¿qué va a hacer? Contaminar el hábitat, es decir, la casa del quetzal. Por ende, si ahora es muy difícil ver al quetzal, dentro de unos 2, 3 años ya nunca lo va a volver a ver, es más, se va a extinguir. Entonces, por eso es importante que haya leyes que protejan el recurso turístico y que a quienes estamos en el campo del turismo nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. A los turistas les diga entonces qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora, estos solo son algunos ejemplos, porque hay más y las vamos a leer. En este curso vamos a leer leyes de turismo. Sigue diciendo nuestra guía de estudio y dice: si tratamos de enmarcar, la legislación turística y hotelera dentro de la clasificación de la legislación expuesta en páginas anteriores, es decir, en la guía número 1, recuerde que vamos a decir entonces lo siguiente: si hablamos en relación
al contenido, entonces aquí nos dice, la legislación turística, por la extensión de su contenido, pertenece al grupo de la legislación particular o especial. ¿Por qué? Porque recuerde que si regresamos a la clasificación anterior, dice que puede ser general, que va a regir a todos los ciudadanos guatemaltecos en toda la extensión territorial de Guatemala. Pero ¿será que las leyes de turismo van encaminadas para todos los guatemaltecos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Van encaminadas para todos los guatemaltecos? No van encaminadas. Imagínense, un ingeniero agrónomo. Al ingeniero agrónomo no le interesa saber si hay reglamento para los hoteles, si hay guías de turismo. Imagínense para un médico, ¿será que el médico tiene que saber sobre las leyes del medio ambiente? No, para un auditor, para qué sé yo, para una secretaria. Entonces tenemos que comprender que esta es específica, por eso dice que es particular o especial. En relación al contenido, la legislación es particular o especial. Esto es respecto a la clasificación de la legislación. Les voy a proyectar la guía número 1 para que me puedan comprender mejor. Solo vamos a ver el tiempo. Muy bien, 10 minutos. Vamos a ver, voy a proyectar la guía 1 para hacer una retroalimentación acá y que veamos y entendamos lo siguiente. Recuerden, aquí está la clasificación, miren pues. Aquí está. En relación al contenido, dice que la legislación, aquí estamos hablando de leyes en general, se van a clasificar en generales que van a ser para todo el país, porque aquí dice que se regulan en estado, es decir, que dominan, guían a toda la nación. Pero la particular o especial dice que solo va dirigida a una rama, a un campo, a una actividad. Por lo tanto, regresemos a nuestro contenido de la guía 2, la legislación turística solo nos interesa a los que estamos dentro del campo del turismo. Entonces no va a ser una ley general, porque ya les expliqué, la legislación turística no le interesa a todos los guatemaltecos, solo a los que nos involucramos en materia. Por lo tanto, es particular o especial, porque solo va encaminada para un sector. ¿Está claro? ¿Sí? Luego dice el punto número 2. La legislación turística y hotelera dice en relación al ámbito espacial de aplicación, es decir, cuando dice ámbito espacial, recuerde que hablamos del ámbito espacial y en relación al ámbito espacial dijimos que se refiere al área geográfica, nivel mundo y nivel Guatemala, solo nuestro territorio. Entonces, ¿será que las leyes en el ámbito del turismo le interesan a los de China? ¿Le interesan a los mexicanos? ¿Será que los colombianos tienen que saber que en Guatemala sí definitivamente solo pueden funcionar 4 tipos de guías de turismo? Ellos se tienen que interesar por sus propias leyes, a ellos no les interesa nada de Guatemala. Por eso, en relación al ámbito espacial de aplicación, mire, puede ser universal o nacional. Entonces, si nos vamos en relación al ámbito espacial, dice, al ámbito espacial de aplicación pertenece al grupo de la legislación ¿qué? Nacional, porque Guatemala tiene sus propias leyes para regular, fomentar y desarrollar la actividad turística y hotelera aplicadas en nuestro territorio, a excepción de convenios o tratados internacionales de esta materia. Es decir, que hay leyes en materia de turismo que son para todo el mundo, eso sí, para todas las naciones que estén, todos los países que estén dentro de las Naciones Unidas. Pero en este caso, como estamos enlistando estas leyes, estas, como ejemplo, estas solo aplican para Guatemala. Por lo tanto, es una legislación que nacional, no es universal, es nacional. ¿Estamos? Y por último, que ya nos vamos a ir quedando, por último dice en relación, dice la legislación turística y hotelera en relación al ámbito temporal. Recuerde que el ámbito temporal, según la guía número 1, en la guía número 1 hablamos que en relación al ámbito temporal puede ser histórica o vigente, es decir, la histórica que funcionó en otros años, pero hoy en día ya no sirve, porque ya cambió la sociedad, ya se actualizó. Ahora bien,
vigente porque hoy está activa. Entonces, estas leyes que yo les tengo de ejemplo acá, todas estas leyes están vigentes. Por lo tanto, si hablamos en relación al ámbito temporal, la legislación es ¿qué? Vigente. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque las leyes que nos interesa en estudiar, analizar e interpretar en este campo se encuentran vigentes en la actualidad. Entonces, si hablamos de la clasificación de la legislación, vamos a decir que la legislación turística y hotelera es particular o especial, es nacional y está vigente. Todas las leyes en turismo en Guatemala, particular o especial, son nacionales y están vigentes. Vamos a ir concluyendo el día de hoy con nuestro contenido. Recuerde que estamos en la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de legislación. Cerramos con esto entonces nuestra clase.